Uno de los grandes desafíos que tiene no solo la Argentina, sino el mundo, que es el tema de la desigualdad, ¿no? Ese gran tema que es un fantasma en este capitalismo del siglo XXI y es la profundización a nivel global de la desigualdad, ¿no? Donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, y donde además el capitalismo de plataformas ha profundizado esto también, ¿no? Y el otro tema es el desafío para la Argentina, que en estos casi 2 años de gobierno libertario nosotros seguimos sosteniendo como temática, que es el problema del desarrollo para nuestro país, el modelo de desarrollo. Ninguna de estas respuestas se contestan ni fuera de un contexto argentino, latinoamericano, regional y mundial, y también dentro de perspectivas ideológicas y teóricas con las cuales convivimos. Bueno, Silvina es una especialista en eso, va a hablar de eso hoy, nos va a acompañar en el curso también en otra clase, y va a ser un lujo para nosotros que la apertura se haga con Silvina Batakis. Gracias. Celebrar la posibilidad de tener estos encuentros, ¿no? Esto, como se decía hace un ratito, este instituto está cumpliendo 25 años, seguramente un par de años antes ya se pensaba en cómo implementar la formación política, y la verdad que hoy sigue siendo muy vigente el tema de la formación política, de la capacitación, y hoy quizás más que nunca, en donde nos quieren mostrar que la política tiene que medio como erradicarse, ¿no? Entonces, la verdad que celebrar eso, agradecerle a Julio Alac por esa iniciativa hace 25, 27 años. También, bueno, a Sebastián Tangorra, que es el que organizó este curso, y bueno, y como les decía a todos ustedes por la participación y por las ganas de conocer un poquitito de economía, ¿no? Que no es otra cosa que economía política. En la política uno tiene que tomar decisiones, la política es continuamente tomar decisiones, y para tomar esas decisiones la economía es súper necesaria con los instrumentos y con las herramientas que nos brinda para poder llevarlas adelante o para entender cuáles son las limitantes que tiene ese deseo de cambios políticos. Así que eso es sumamente importante. ¿Cómo surge la economía? Porque quizás hoy más que nunca entendemos que hay distintos modelos que tienen distintas visiones de hacia dónde tienen que ir las economías de los países. Por supuesto, esto surge hace muchísimos años atrás y actualmente está atravesado por esta como nueva revolución científico-tecnológica que estamos viviendo, que incorpora, por supuesto, lo que hoy está como muy en boga, que es la inteligencia artificial, que muchos todavía no entendemos bien de qué viene, qué es lo que es, pero efectivamente va a cambiar también las relaciones en el poder económico. Y esas relaciones del poder económico moldean de alguna forma una nueva disposición de los instrumentos de la política. Entonces, digo, entender todas estas revoluciones, cómo se atraviesan, es también tratar de entender efectivamente cómo podemos hacer política cada uno de nosotros. Y en ese sentido, decirles que la economía surge en el momento en que se descubre el átomo. Muchos de ustedes seguramente han escuchado hablar de la mano invisible, esa mano invisible que básicamente es una mención que hace un economista escocés, Adam Smith, en 1776, es la síntesis de lo que efectivamente los intelectuales, los filósofos de aquel momento estaban viendo qué es lo que estaba pasando con las leyes de Newton, con la universalización de los conceptos. Pensemos todos en aquella época, ¿no? En 1776, donde la revolución científico-tecnológica que había empezado en el siglo XIII empieza a culminar como una primera etapa. Hasta ese entonces, la economía era parte de la filosofía, de la ética, de la moral. Básicamente, Adam Smith era filósofo, ¿no? Era un escocés que era filósofo. Él escribe 10 años antes del libro que se llama La riqueza de las naciones, que nosotros los economistas lo consideramos como si fuera la constitución de la economía. 10 años antes de eso, él escribe un tratado de moral, ¿no? Y en ese tratado de moral, él básicamente lo que dice es que las naciones tienen que crecer para el bienestar de toda la población, entre otras cosas, por supuesto, yo no lo voy a parafrasear a Adam Smith, pero se menciona el tema de la mano invisible. ¿Por qué se menciona esto de la mano invisible? Pensemos que en aquel momento, en la Europa de fines del 1700,
Lo que se necesitaba básicamente era influenciar, como si hoy hablásemos de influenciar sobre quienes eran plebeyos para que pudiesen enfrentarse al clero y al soberano. Para eso lo que se aspiraba era a fortalecer el individualismo de cada una de las personas, y por eso surge esta idea de la mano invisible de Adam Smith, que básicamente lo que dice es que si cada uno, persiguiendo su bienestar individual, logra mejorar, la sumatoria de todo eso va a hacer que todos estemos mejores. Eso tenía que ver básicamente con esta idea de la mano invisible de Adam Smith, porque había que fortalecer a esos individuos, aumentar el ego de esos individuos, la autoestima de esos individuos, para poder enfrentarse al clero y para poder enfrentarse a los soberanos. Y así es como surge la economía como un campo distinto de lo que hasta ese momento formaba parte de la filosofía, de la ética, de la moral. La economía, en ese momento, bueno, en aquella época, con esta primera revolución científica, lo que básicamente sucede es que los filósofos y luego los economistas entienden que lo mejor para analizar a una sociedad era, de alguna forma, copiar lo que estaba pasando con la física y dividir todo a las partes más minúsculas a las que se pudiese llevar el análisis, y que luego esa sumatoria nos iba a dar el entendimiento del todo. Entonces surge esto de, bueno, veamos cómo hacemos para generar estas divisiones. Y la economía tiene mucho de eso, ¿no? De empezar a poner etiquetas, de dividir, de subdividir, y luego lo que nos pasa es que cuando queremos hacer el agregado de todo, como si fuera una ley universal, eso no resulta tan bien como pensábamos. Y me parece que eso también tiene que ver con esto que hablábamos hoy, o que se presenta hoy como el desafío de qué es la economía, por qué vamos a hablar de desigualdad y por qué necesariamente tenemos que pensar el desarrollo y con qué modelo económico podemos hablar de un desarrollo que nos dé soberanía a todos los argentinos. Pero básicamente desde esa idea de Adam Smith, el padre de la economía, decimos nosotros, es que empiezan a surgir distintas corrientes de pensamiento económico. Adam Smith es el primero, pero hay muchas corrientes de pensamiento económico. No es la única, la teoría clásica, que es la que desarrolla Adam Smith. En los clásicos nosotros consideramos a Adam Smith, a Ricardo y a Marx. Esos son los pensadores clásicos dentro de la economía. Yo siempre a mis alumnos de los cursos universitarios les recomiendo que los lean a los tres, porque la verdad que es súper interesante. Entender cómo surge la economía nos facilita a nosotros entender cuáles son los modelos económicos que actualmente se llevan adelante o se pretende llevar adelante en las distintas naciones, ¿no? Y cómo cada nación se inserta dentro de lo que es esta geopolítica, este mundo que hoy genera muchas incertidumbres, ¿no? No sabemos bien si estamos en un mundo multilateral, en un mundo globalizado, en algún momento. En esta época hemos escuchado de bilateralismos, de desconfianzas más que de multilateralismos. Estamos en un momento bisagra en donde exactamente no sabemos bien hacia dónde va el mundo, pero entender las raíces de la economía nos hace entender también cuáles son los modelos que se nos proponen. Así que bueno, básicamente hoy es esto, hablar de economía, de entender por qué la desigualdad no es buena para el desarrollo y por qué necesitamos el desarrollo. Economía es una palabra que viene del griego. Mi apellido es griego, entonces siempre me gusta mencionarlo, pero no, es una palabra que viene del griego que básicamente lo que dice es cómo se administra la economía, los recursos de una casa, ¿no? Oikos, la palabra eco viene de oikos y quiere decir básicamente eso, ¿no? Cómo se administran los recursos que tiene una casa. Aristóteles decía que a las ciudades viene la gente para buscar el buen vivir. Y básicamente la palabra economía y ecología están relacionadas con eso. Cómo el ciudadano llega a las ciudades a encontrar el buen vivir, pero siempre con una buena administración de los recursos. Porque efectivamente, esto también es algo que por ahí estamos escuchando en estos días, es que los recursos son finitos, y vaya si cada uno de nosotros sabemos que los recursos son finitos. Eso también pasa en la administración pública. Me acuerdo, bueno, esto lo hemos hablado mucho con Julio Alac, pero cuando yo empecé a trabajar en el Ministerio de Economía de acá de la provincia, era algo que trabajábamos mucho también con, en aquel momento, el ministro Remeslenikov. Los recursos son finitos. Y esa
característica de finitud que tienen los recursos hace que efectivamente uno tenga que tomar decisiones, que tenga que priorizar. Y para poder priorizar, uno tiene que tener muy claro cuáles son los objetivos que le está pidiendo respuestas a la economía. Es muy sencillo por ahí decir, bueno, en un Excel quito todas estas celdas, pero quitar todas esas celdas implica que efectivamente llevamos un recorrido hacia un lado o un recorrido hacia el otro. Por eso es importante también que quienes tienen aspiraciones, voluntad, vocación de hacer política, se entienda que la economía va a dar esos instrumentos para poder desarrollar las políticas que ustedes quieran, pero también va a mostrar los límites que tiene esa economía. Y la economía tiene reglas. Esto es algo que me acuerdo, si me permiten, que cuando ese mes que estuve al frente del Ministerio de Economía de la Nación, yo lo había hablado mucho con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? La economía tiene reglas, ¿sí? Uno puede implementar un modelo económico o puede implementar otro modelo económico, pero hay reglas. Y la economía es una ciencia social. Esto también es importante decirlo. En general, todos los que estudiamos economía a nivel mundial estamos como muy formateados con lo que se llama la economía neoclásica. Esta economía neoclásica básicamente es la que nutre desde el lado de la economía a la economía neoliberal. Y esta economía neoclásica es la fuerza más grande de pensamiento que hoy hay a nivel mundial. La Universidad de La Plata no escapa de esa caracterización, que es en donde yo estudié, después estudié en Inglaterra, y exactamente lo mismo, uno estudia economía neoclásica. Entender la economía neoclásica también nos hace ver y entender cuáles son los instrumentos que nosotros queremos diseñar para tener otro tipo de economía. Así que bueno, arrancamos. Acá, básicamente, y digo, de estas, lo que yo les decía, que hay muchas corrientes de pensamiento económico. Entre todas las corrientes de pensamiento económico, yo les mencioné, bueno, Adam Smith, Ricardo y Marx como los clásicos, como desprendimiento, por supuesto, del Capital de Marx, lo que nosotros conocemos como el marxismo, pero más para llegar hasta acá, por supuesto, la economía estructuralista, que es la economía latinoamericana. También la economía institucional, por ejemplo, es una economía que nos da muchas herramientas. Cada corriente de pensamiento económico nos brinda instrumentos. Yo siempre le pido a mis alumnos que traten de hacer una lectura desprejuiciada de cada una de esas corrientes de pensamiento económico. Y para mencionar, porque también hoy por ahí se menciona mucho, la economía austríaca es una economía muy marginal dentro de las corrientes de pensamiento en la economía. Es muy marginal realmente, y surge porque no se encontraba en habla inglesa, en el momento en que Marx escribe El Capital, un pensador que pudiese escribir en alemán para oponerse a los pensamientos de Marx. Entonces medio que surge forzado para tener un pensador que escribiese en alemán para poder hacer una oposición al pensamiento marxista. Esto de los idiomas, hoy por ahí estamos como muy acostumbrados, y veo gente muy joven, uno agarra el celular, lo pone enfrente de una pantalla o de cualquier libro y lo puede leer en el idioma que quiera. Bueno, eso no sucedía en el 1700, en el 1800, en el 1900. Entonces hay muchos autores que incluso no llegan a las universidades para que nosotros podamos estudiarlos. Hessel es un caso de eso. Vieron, la ciudad de Villa Gesell en realidad tiene el nombre de quien fuera un gran economista, nieto del que vino a fundar la ciudad de Villa Gesell, y es un libro que fue escrito en alemán y se tradujo aproximadamente hará unos 10 años, y también tiene una teoría monetaria de la economía que es súper interesante y recién se conoció hace muy poquititos años. Entonces, dentro de todas las corrientes de pensamiento, yo los que le quería traer acá son las cosas negativas y las cosas positivas por ahí, que tienen dos corrientes nada más, porque no vamos a tener tiempo de abordar muchas más que esas, tampoco yo soy especialista en todas, pero bueno, que es básicamente la economía liberal y la economía humana. La economía liberal básicamente lo que tiene como objetivo el crecimiento. Vieron que este año, por ejemplo, hay una proyección de crecimiento del Producto Bruto, que es básicamente cómo se mueve la actividad económica en cada una de las naciones, y hay una proyección de un crecimiento de esta economía para este año de aproximadamente 5%.
Pero al margen de cuánto puede llegar a ser la tasa de crecimiento de la economía este año, lo que me parece importante que ustedes sepan es que hay una preocupación en el mundo liberal por mostrar que va a haber crecimiento en el Producto Bruto. O sea, la economía liberal sí quiere mostrar que va a haber crecimiento económico. Lo que no le interesa a la economía liberal mostrar es ese crecimiento económico a quienes beneficia y a quienes perjudica, o por lo menos no explícitamente, ¿no? Después puede haber, por supuesto, y lo hay, siempre ganadores y perdedores en todo esto. Y ya sabemos, en esta economía que hoy estamos viviendo, por ejemplo, que quienes más están perdiendo son los jubilados. ¿Por qué los jubilados? Básicamente porque ocupan una participación muy, muy fuerte dentro de la totalidad de las erogaciones que tiene el presupuesto público nacional. Entonces, sí se busca el crecimiento económico, pero no se persigue un ordenamiento social o humano dentro de la economía. Nosotros lo que decimos es que, por supuesto, tenemos como objetivo que la economía crezca, pero no podemos esperar a que la economía crezca para tener objetivos de desarrollo o perder como objetivo que las personas tienen que estar mejor. Para nosotros, el gran ordenador de nuestra economía más humana, digamos, tiene que ver, o con la economía peronista, tiene que ver con algo muy elemental que todos acá conocemos, que es básicamente la generación de puestos de trabajo. Nosotros lo que le pedimos a la economía es la generación de puestos de trabajo, porque entendemos que cuando una persona encuentra una ocupación, se ordena básicamente esa familia, pero además, atrás de ese ordenamiento familiar hay un reconocimiento, hay una dignidad por ese trabajo, hay una dignidad por los recursos que esa persona puede llevar a su casa, pero además también hay un ordenamiento del barrio, un ordenamiento de las ciudades. Por eso la economía también es muy importante para las ciudades, porque cuando se generan puestos de trabajo, por ejemplo, ordenamos el transporte, ¿sí? Cuando hay una mancha productiva nueva, supongamos acá en la región capital, en Ensenada, a través del puerto, a través de YPF o del parque industrial que está en la Ruta 2, tenemos que ordenar básicamente el transporte, tenemos que ordenar servicios. Entonces, eso nos hace planificar mejor la economía. Y esto de la planificación también es algo que nos compete mucho a nosotros. Ustedes habrán escuchado hablar, por supuesto, de los planes quinquenales de la época de Perón, el plan quinquenal 1, el plan quinquenal 2, en donde se lograba la participación de las personas, se invitaba, se convocaba a las distintas personas del país, hablando también por ahí de la segunda clase que vamos a ver, que tiene que ver con el federalismo, y habiendo dicho los presentadores que hoy también hay muchas personas de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, pero también de distintas provincias de Argentina, tiene que ver con esto, con tratar de tener una mirada integral desde la macroeconomía hasta la microeconomía, que tiene que ver con esto, por ejemplo, la organización del transporte. Entonces, nosotros cuando hablamos de distribución de riqueza, por ejemplo, lo que estamos diciendo es que esa distribución de la riqueza tiene un impacto en esta igualdad o desigualdad según haya un objetivo de los distintos modelos económicos para poder generar una riqueza que sea humana o una riqueza que simplemente persiga el crecimiento de la economía con otros objetivos, que puede ser, por ejemplo, recaudar para pagar intereses de una deuda que se haya tomado en algún momento. Obviamente el objetivo de la disminución de la pobreza, obviamente la eliminación de la pobreza es el ideal y es el objetivo, pero nosotros creemos que la disminución de la pobreza tiene que estar en el centro del diseño de las políticas públicas. Por eso nosotros también hablamos de economía política, ¿no? Esa palabra que en la dictadura cívico-militar se le saca a la carrera de economía y queda solamente como economía. El rol del Estado es fundamental. Volvamos de vuelta un poquitito a la historia. No siempre los estados fueron capitalistas. Hoy en día hay estados que no son capitalistas, pero cuando nosotros hablemos de economía, siempre vamos a estar hablando de economía en un estado que es capitalista, básicamente. ¿Y cómo hacemos para que el desarrollo del capital tenga también como objetivos
esta disminución de la pobreza y una mejor distribución de los ingresos, de la riqueza, que no haya tanta concentración de la riqueza, como se dijo acá hace un ratito, ¿no? Que hay muy pocos que tienen cada vez más de lo que se produce a nivel mundial, y también pasa en Argentina, y que cada vez más personas tengan menos, ¿no? Argentina por ahí supo ser ese gran país en donde teníamos como ejemplo esa clase media que es ejemplo en otros países de Latinoamérica, pero hoy eso vamos a ver que se está desdibujando un poco, ¿no? El rol del Estado es fundamental en cómo definimos si vamos a tener una economía liberal o una economía más humana, por supuesto. Y esto de tener un Estado mínimo, que es lo que propone la economía liberal, básicamente lo que nos da es la ausencia de instrumentos para poder regular a favor de la mayoría, ¿no? Y cuando nosotros hablamos del rol del Estado, lo que necesitamos, creo yo, redefinir entre todos es ese Estado que sea el vehículo que le facilite a la población poder desarrollarse. Pero para eso tenemos que saber cuáles son esos objetivos del desarrollo. Pero el Estado tiene que ser un facilitador. No puede ser un Estado que tenga trabas continuamente. Un Estado, hoy en día, que quizás sigue siendo un Estado 2.0, con suerte 3.0, y hoy estamos viviendo esta revolución científico-tecnológica que tiene que ver con una revolución 5.0. Entonces necesitamos que el Estado crezca, se modernice, realmente sea más eficiente para poder dar los servicios que tiene que dar. Y ahora, cuando el Estado está ausente, las oportunidades no son iguales para todos. El Estado lo que básicamente quiere hacer es que toda la población esté mejor, pero básicamente también brindar igualdad de oportunidades para que cada uno pueda desarrollarse, porque en la economía humana uno no está en contra del desarrollo individual, pero sí lo que aspiramos es que ese desarrollo individual realmente termine siendo un desarrollo colectivo y un desarrollo nacional. Lo que les decía de la matriz laboral, en Argentina, nosotros en varias épocas de distintas décadas de nuestra historia, hemos tenido una distribución de la riqueza que generamos todos los argentinos que termina siendo igualitaria, ¿no? Un poco que se lo lleva el capital, que está muy bien. Nosotros necesitamos al sector privado en la economía, no es que nosotros no queremos al sector privado, todo lo contrario, el sector privado necesitamos que esté robusto, que genere puestos de trabajo, pero queremos que los trabajadores tengan una participación en los ingresos que sea justa para esa distribución de la riqueza. Bueno, medio esto ya lo fui diciendo. Nosotros cuando hablamos de desarrollo, no sé si ahí se llega a ver medio chiquitito por ahí, pero cuando nosotros hablamos de desarrollo, lo que estamos hablando básicamente es que necesitamos una macroeconomía y una microeconomía que vayan funcionando juntas, que vayan funcionando pareja, pero que en esa macroeconomía y en esa microeconomía, teniendo aquellos objetivos de los que hablábamos antes, podamos tener una matriz productiva que sea compleja, que sea diversa y que genere los puestos de trabajo que nosotros necesitamos o queremos. Recordemos que a fines de los años 90, por ejemplo, nuestra economía generaba aproximadamente 2 millones de puestos de trabajo nada más. Para el año 2015, nuestra economía generaba aproximadamente 6 millones de puestos de trabajo y tiene que ser un objetivo nuestro poder duplicar con un modelo económico de desarrollo humano, poder duplicar esa cantidad de puestos de trabajo en esa economía formal. Para eso, por supuesto, se necesitan inversiones. Para que haya inversiones, necesitamos un Estado que esté presente y que defina políticas productivas para poder llevarlo adelante. Acá nosotros lo que hicimos, y le agradezco a Juli Barberi, que fue el que estuvo trabajando la presentación, es básicamente tratar de mostrar las diferencias que nosotros encontramos en el rol del Estado, ese rol del Estado mínimo, que es básicamente un Estado ausente, en donde se deja librado al mercado la posibilidad de hacer lo que tenga que hacer el mercado. Yo siempre digo que nosotros hoy nos hablan mucho o utilizan mucho la palabra libertad,
Y cuando uno estudia algo de filosofía que viene como muy emparentado con esto de la economía desde lo que yo les contaba, desde Adam Smith, uno puede encontrar libertad positiva y libertad negativa. La libertad que propone con el rol del Estado la economía liberal es una libertad negativa en el sentido más darwiniano de las palabras, que tiene que ver básicamente con esa libertad del sálvese quien pueda. Entonces, obviamente, quien más recursos tiene muchas más facilidades para poder tener una capacitación mejor o para poder desarrollar mejor nuevos emprendimientos. Y quienes no lo tienen no van a obtener nada porque el Estado es mínimo, es un Estado ausente. Hoy, por ejemplo, nosotros lo que vemos es que tenemos un Estado presente en la ciudad de La Plata, trabajando, tenemos un Estado presente en la provincia también, tratando de llevar adelante muchas políticas, pero hay un tercer Estado que debería estar presente en este federalismo, en este modo de gobierno que tiene Argentina, que es un país federal, que está ausente. Y la verdad que la ausencia de un gobierno nacional es muy difícil de suplir por cualquier provincia y por cualquier municipio. La distribución de riqueza que termina generándose con este modelo de libertad negativa, básicamente es de mayor concentración en nosotros decimos, los deciles más altos de ingresos de la población, dividimos a la población en 10%, 10%, 10%, 10%, bueno, así hasta crear los 10 deciles de población, decimos, ese 10% que concentra la mayor cantidad de riqueza, cada vez concentra más riqueza, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando hay un Estado ausente. Cuando nosotros trabajamos con la economía humana, lo que tratamos de encontrar es que se redistribuya la economía. Esto no quiere decir que estemos pensando en la expropiación, pero sí, por ejemplo, lograr que haya cierto divorcio entre el sistema tributario que tiene el país y el sistema de presupuesto. Estos dos instrumentos son instrumentos fundamentales de la vida política de todos los países, de la economía política de todos los países. Y cuando nosotros hablamos de sistemas tributarios progresivos, lo que estamos diciendo es que proporcionalmente un impuesto lo paguen más quienes más tienen y menos quienes menos tienen. Proporcionalmente el IVA no es un impuesto progresivo porque se cobra la misma alícuota para todo el mundo, ¿sí? El litro de leche, el paquete de fideos, lo paga lo mismo un jubilado que una persona de los más altos ingresos que tiene en Argentina. Entonces, no es un impuesto progresivo. Nosotros lo que decimos es, tengamos un sistema tributario en donde paguen más proporcionalmente quienes más tienen y menos quienes menos tienen, y a la vez esos recursos que forman la masa de recursos que tiene el Estado, que se distribuyan a través del presupuesto hacia quienes menos tienen y favoreciendo, por supuesto, el territorio y la matriz productiva compleja en cada uno de los lugares para generar puestos de trabajo. Ese pensamiento de generar una matriz productiva compleja también tiene que estar dentro de esa planificación que realiza el Estado. Y no una planificación como la que hace China, por ejemplo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que la verdad que también está muy bien, es interesante estudiarlo. Pero países como Estados Unidos, países como Francia, por supuesto también tienen planificación. Retomar esa idea de la planificación que tiene que ver con nuestro espacio político es súper importante, ¿sí? Nosotros en el Ministerio Interior intentamos retomar esa idea de planificación y cuesta porque de alguna forma se fue perdiendo la implementación de la planificación. Bueno, el mercado de trabajo, la matriz laboral, cuando uno tiene pocos recursos para lograr la capacitación, para llegar a la universidad, para lograr a la formación técnica, por ejemplo, lo que se hace es que es cada vez más precario. Y en esa formación política, hoy por hoy, sí tiene que ser un debate muy intenso el tema de la inteligencia artificial y la robótica, ¿no? Porque la inteligencia artificial y la robótica van a dejar de lado muchos puestos de trabajo que conocemos hoy en la actualidad. Entonces, eso sí tiene que ser un tema de ocupación. No sé si de preocupación, pero sí de ocupación. Cada vez que hubo cambios tecnológicos muy fuertes, por supuesto que se perdieron oficios. Eso pasó, digo, cuando se crea o se inventa o se llega a que los automóviles sean masivos y que sean populares, por supuesto, el trabajo del herraje empieza a perder importancia en los caballos,
porque deja de utilizarse el caballo como modo de locomoción urbana para pasar a utilizarse los autos. Entonces se pierden puestos de trabajo, pero se van creando otros. Ahora, cuando nosotros estamos en una economía liberal, no se planifica cómo se van a generar esos puestos de trabajo. Argentina es un país que tiene 50 millones de habitantes, que seguramente lo que dicen los estudiosos de la demografía, vamos a llegar al máximo poblacional en el 2040, en el 2050. Y esta demografía también lo que nos va a dar en ese momento es que vamos a empezar a tener una población con envejecimiento. Esas variables de hasta cuándo la juventud va a ser la mayoritaria dentro de toda la población, cómo se va a ir envejeciendo y cuáles van a ser las nuevas modalidades de trabajo, son cosas que el Estado tiene que estar presente para ser el facilitador de la vida de cada una de las personas. Porque si el Estado no está para facilitarle la vida a las personas, la verdad que lo que está es para facilitarle la vida a quienes crean recursos, pero solamente financieros y no crean puestos de trabajo. Hoy por hoy ustedes saben que en una billetera, apretando un botón, ustedes pueden invertir acá, en Singapur, en España, en Estados Unidos, donde quieran, y eso no genera puestos de trabajo acá. Genera puestos de trabajo en otro lado y muy poquititos. Y cuando tenemos esta falta de planificación de la complejización de la matriz productiva, lo que termina pasando es que tenemos desde peras de Egipto hasta colchones comprados en la India. Entonces, digo, todas estas cosas hacen que nuestra matriz laboral vaya perdiendo potencia. Y tenemos que estar atentos a eso, y eso es lo que nosotros criticamos de esta economía liberal. La igualdad de género es un tema que a mí me gusta mencionarlo, si bien yo no soy experta en el tema, cada vez que se acerca el 8 de marzo me invitan a dar muchas charlas y yo siempre digo, yo sé de bonos, de presupuestos, de impuestos, por ahí este tema me es medio ajeno, pero sí decirles que la desigualdad nos priva a toda la sociedad del talento de las mujeres, ¿sí? Y eso nos hace que todos en realidad seamos más pobres. La desigualdad nos priva del talento de las mujeres, la desigualdad nos priva del talento de los pobres, la desigualdad nos priva de las poblaciones minoritarias. Entonces, tratar de tener una sociedad más igualitaria nos hace a todos que seamos un poquitito más justos y que estemos en una trayectoria en donde todos nos pueden aportar en esa idea o en esa identidad más comunitaria, ¿no? Que hubiera sido de muchas personas de altos ingresos que hoy tienen la posibilidad de comprar un ticket para ir a verla a Marta Argerich, si no hubiese habido un Perón que hubiese creído en esa chica y no le hubiese dado una beca para ir a estudiar a donde ella quería ir a estudiar, ¿no? Y es esto, ver la posibilidad en aquellos que por ahí son minorías para crecer en igualdad. Esto es sumamente importante porque nos hace mejor como sociedad. Las sociedades más densas a nivel mundial son las sociedades que son más justas y que tienen una distribución más igualitaria de la renta, de los ingresos que se generan entre todos, ¿no? Cuando nosotros nos perdemos un talento dentro de un asentamiento de emergencia, ese talento, dice Stiglitz, el premio Nobel de Economía que ha venido varias veces a Argentina, ese talento le está siendo privado incluso a las personas de altos ingresos, porque quizás esa persona pudo haber sido un gran cirujano que podría haber ido a un hospital y haber atendido a alguna persona de altos ingresos, por ejemplo. En este debate que propone Stiglitz, básicamente lo que él apela es al egoísmo, ¿no? A esto que hablábamos por ahí al principio de la clase, ¿no? Que Adam Smith apela al egoísmo para que cada uno de nosotros esté mejor, tratemos de hacerlo mejor y la sumatoria nos va a dar el todo. Bueno, pero tratar de entender que básicamente nosotros queremos que cada talento aparezca, se reconozca, brille, y para eso necesitamos tener modelos progresivos dentro de la economía pública, de la economía política. Bueno, desigualdad tiene que ver con esto, vinculado con la desigualdad de género, con la desigualdad económica. Y bueno, acá ponía Juli el reconocimiento al trabajo no remunerado, ¿no? Hay mucho de esto, y cuando hoy se plantea quizás potencialmente eliminar determinadas jubilaciones que se otorgaron por ese trabajo no remunerado o porque no hay un reconocimiento
formal oficialmente de aportes jubilatorios es básicamente que la población esté peor, ¿no? O la asignación universal, que es algo que muchos países están debatiendo. La asignación universal para los ciudadanos. Acá nosotros hablamos de la asignación universal de los chicos, tratando de emparentarlo o de igualarlo con quienes tienen aportes formalmente y tienen hijos, pero bueno, mucho de todo esto tiene que ver con ese Estado más presente que trata de generar igualdad de oportunidades. Cuando se eliminan el reconocimiento al trabajo no remunerado o cuando se eliminan esas asignaciones universales, por ejemplo, lo que está sucediendo es que perdemos talentos y lo pierde toda la sociedad, esos talentos. No lo pierde solamente la persona, a la cual también tenemos que apostar para que le vaya mejor en su vida en forma individual o familiar, pero la pierde toda la sociedad. La distribución del ingreso tiene que ver con muchas cosas, por supuesto tiene que ver con la herencia. A medida que las poblaciones van siendo cada vez menores, esas herencias se van concentrando cada vez más, pero además también no solamente hablamos de distribución de la riqueza, sino también de la distribución del ingreso. No es lo mismo la distribución de la riqueza que la distribución del ingreso. La riqueza, nosotros hablamos de un stock, es algo que está, y la distribución del ingreso es esta actividad económica que se produce durante un año, cómo se distribuye entre todos los habitantes de un país. Por supuesto, la distribución del ingreso más equitativa es algo que busca los modelos de economía más humana y la economía liberal lo deja librado al mercado, ¿no? Y lo único que produce es mayor concentración de la riqueza y mayor concentración de los ingresos, las dos cosas. Cuando nosotros hablamos de distribución del ingreso, distribución de la riqueza, hay distintas formas de abordar, ¿no? Y hay propuestas a nivel también de, por ejemplo, el Banco Mundial, que lo que tratan de encontrar es un indicador universal para poder hacer comparaciones entre países. Entonces, hay un indicador del Banco Mundial que dice, bueno, cuántas personas viven con menos de $1 por día, ¿no? Y esa comparación sirve para hacer comparaciones a nivel mundial. Las estadísticas siempre tienen alguna falencia, ¿no? Y hay que empezar a dar explicaciones. En cuanto a pobreza, por ejemplo, cada uno de los países eligen su indicador de pobreza, entonces es más difícil hacer la comparación. Pero bueno, la distribución funcional y la distribución personal son indicadores que se utilizan en la bibliografía común y cuando hablamos de distribución funcional tiene que ver con esto que yo les decía antes, de la riqueza que se genera en un país, de la actividad económica que se genera en un país, cuánto se queda el capital y cuánto se quedan los trabajadores en forma de ingreso, en forma de salarios, etc. Esa es la distribución funcional. Para nosotros es ese 50-50 del que hablaba Perón y también es un número al cual habíamos llegado incluso con Cristina Fernández de Kirchner. La distribución personal del ingreso tiene que ver con esta cuestión más individual que yo les explicaba antes, que son estos deciles. ¿Cuánto de todo lo que se generó en la economía en un año se queda el 10% más pobre? ¿Cuánto se queda el segundo 10% más pobre? ¿Cuánto se queda el 10% más rico que tiene la economía argentina, por ejemplo? Cuando nosotros generamos más puestos de trabajo y defendemos, por supuesto, también a nuestros sindicatos para que defiendan el salario, lo que vamos a lograr es una mejor distribución del ingreso a nivel personal y una mejor distribución del ingreso funcional. Por eso nosotros lo que decimos es que el mejor vehículo para que haya una mejor distribución funcional del ingreso y personal del ingreso es la generación de puestos de trabajo. Entonces, por eso para nosotros también la función pública es entender cómo creamos puestos de trabajo. Yo siempre decía que en las oficinas de cada funcionario público, municipal, provincial, nacional, debería estar, como en un cuadro, como los cuadros que vemos acá, la pregunta de, con cada resolución, con cada normativa, con cada decreto que estamos firmando, ¿cuántos puestos de trabajo estamos creando, ¿no? Puestos de trabajo reales, concretos, eso tiene que ser el Estado para nosotros, creador de puestos de trabajo genuinos. Esa también es otra discusión que yo creo que nosotros hoy por hoy tenemos que dar, creador de puestos de trabajo genuinos pensados en el territorio. Hablábamos con algunos colegas de cómo
esta economía que se está planteando hoy en día de esta libertad negativa, por ahí va a generar puestos de trabajo en el sector minero. Ahora, ¿cómo resolvemos la situación del 40% de la población que vive en la provincia de Buenos Aires? De ese 40%, de vuelta, ¿no? El 60% de esa población vive en las áreas conurbadas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo hacemos para generar puestos de trabajo para esta población si lo que planteamos es solamente un modelo que sea extractivista? Esto que tiene que ver, que es básicamente explotar nuestros recursos naturales. No estamos diciendo que no. Yo además soy docente de economía ambiental. Digo, también es un tema que nosotros tenemos que incorporar en el debate. ¿Cómo cuidamos nuestro ambiente? ¿Cómo hacemos la mejor utilización de nuestros recursos naturales, cuidando el ambiente para cada uno de nosotros, pero generando puestos de trabajo? ¿Cómo hacemos para incorporar a la matriz productiva, por supuesto, todo el trabajo que va a generar o que puede potencialmente generar el sector minero en la cordillera, pero que genere puestos de trabajo también hacia otras áreas? ¿Cómo se hace esto? Con política industrial. Porque, por supuesto, que la actividad minera necesita de un montón de insumos que pueden ser generados en otras partes del país, en otras provincias del país, en otros sectores planificados de la industria, en la economía argentina, que crean eslabonamientos positivos para esa economía que puede ser traccionada desde otras provincias en Argentina. Pero básicamente, entonces, la creación de puestos de trabajo genuinos, pensando en el cuidado del ambiente, pensando en la inteligencia artificial, en la robotización, es la que nos va a generar una mejor distribución del ingreso y una personal y también funcional. Acá, en estos gráficos, ustedes pueden ver cómo fue la distribución personal del ingreso en el gráfico de la izquierda y en el gráfico de la derecha la distribución funcional del ingreso. Recuerden que la distribución personal del ingreso tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuánto se lleva de la torta el 10% más rico y cuánto el 10% más pobre, ¿no? Y en el medio. Ahí lo que estamos viendo, esto es un coeficiente que se hace con estos datos que les estoy mencionando. Cuando este coeficiente, este número se va acercando a 0, estamos mejor. Cuando se aleja del 0, estamos peor. Entonces, yo me tengo que usar los anteojos para ver, perdón, pero la edad ya me mata. Pero como era esperable, mejoró la distribución del ingreso hasta el año 2014-2015 y luego vemos un camino un poco más sinuoso, pero que básicamente es de empeoramiento. Y cuando hablamos de este 50-50, 50% entre la riqueza que se lleva o los recursos que se lleva el capital y cuánto se llevan los trabajadores, también vemos un crecimiento desde el año 2003 como participación de los trabajadores hasta aproximadamente también el año 2015 con el 53,2% y luego empieza a haber un descenso, ¿no? de la participación de los trabajadores en la economía. Sigue siendo alto para las economías clásicas la participación de los trabajadores dentro de la distribución funcional del ingreso. Pero bueno, para lograr esto se necesita mucha política pública efectiva y fortaleza, ¿no? Y mucha fortaleza para enfrentar políticas liberales o neoliberales. Esto seguramente ustedes lo vieron muchas veces, es algo que a mí me gusta utilizar mucho, porque muestra conceptos que a veces nos resultan como que son positivos y no son tan positivos muchas veces, ¿no? El tema de la igualdad, ustedes ven en la primera figura, esto es una cancha de fútbol, seguramente es la Bombonera, no veo mucho azul y amarillo, pero seguramente. Y lo que ven es 3 personas que tratan de ver el partido a través de un paredón y que cada una está subida a un cajón para poder lograr ver el partido, ¿no? Hay 2 personas que logran ver el partido y una persona que no lo logra. Este concepto de igualdad es lo que nosotros tenemos que estar como atentos, ¿sí? Para que podamos nosotros debatir qué es la igualdad. Porque efectivamente hay una distribución igualitaria de estos cajones, de estos 3 cajones, hay 3 personas, se distribuyeron en forma igualitaria. Es lo que yo les decía del impuesto. El 21% de IVA está cargado sobre los distintos productos que consumimos. Los fideos, la leche, la carne, lo que ustedes
compren habitualmente. Ese 21% sobre un producto no es lo mismo en un ingreso de 500.000 pesos que en un ingreso de 10 millones de pesos. No es lo mismo, pero sí uno podría decir que la alícuota es igual. Y es el caso que nos está representando esta igualdad. Hay 3 personas y hay 3 cajones y se divide en forma igualitaria. Pero ¿es equitativo? ¿Es justo esta distribución? Nosotros lo que observamos acá es que hay una persona que efectivamente no está pudiendo ver el partido. Bueno, hay un concepto de equidad que tiene que ver con, bueno, hay alguien que sin esa distribución igualitaria, sin ese cajón, podría igual ver el partido. Entonces, seamos equitativos y distribuyamos esas cajas para que las 3 personas puedan ver el partido, ¿no? Y esto también nos seduce a todos nosotros, porque estamos hablando de algo equitativo y tiene que ver con esto que yo les decía, por ejemplo, los impuestos progresivos. El impuesto a las ganancias se paga desde un rango, algunos no pagan, como podría ser esta persona que ya no está utilizando, al revés, perdón, la persona esta que ya no está utilizando el cajón para poder ver sería la que más paga y las otras las que menos pagan, ¿no? Ahora, esto es equitativo y de vuelta nos seduce el concepto de la equidad, pero cuando nosotros hablamos de economía humana, de economía peronista, lo que decimos es que estas 3 personas tienen que tener la posibilidad de estar en la cancha, no de afuera del paredón. Entonces, las políticas públicas para nosotros tienen que estar diseñadas con esta diferenciación de estos conceptos. Yo fui hablando un poquitito de esto a medida que daba algunos ejemplos, pero teniendo siempre en cuenta esto, ¿no? Que el ministro de Economía siempre es la cara más mala, es el ogro o la ogresa de las funciones públicas, de los ministerios, porque efectivamente no hay recursos infinitos. Nosotros tenemos que saber que administramos recursos que provienen de los impuestos que se cobran a toda la población. Y eso tiene un límite. En ese límite tenemos que marcar prioridades. Las herramientas que tiene las finanzas públicas son varias y hay que saber utilizarlas bien. Entre estas herramientas, la política fiscal, algo ya mencionamos, el sistema tributario. En Argentina el sistema tributario es un sistema tributario muy complejo que además se complejiza por ser un país federal. Ya lo vamos a ver en la última clase, pero de los 200 países aproximadamente que hay en el mundo, hay una veintena nada más de países federales y todos tienen mayor complejidad que los países que son unitarios en su sistema tributario y en su sistema de erogaciones. Es mucho más complejo. Pero además de eso, Argentina hace años que no debate un sistema tributario acorde con los cambios que estamos viviendo a nivel mundial en materia también tecnológica y de inteligencia artificial. Entonces nosotros nos debemos ese debate, porque cuando nosotros no debatimos qué sistema tributario queremos para este objetivo de justicia social, lo que sucede es que luego llegan gobiernos como este y patean todo y hacen un sistema que nos quiere mostrar como que está haciendo la igualdad, pero básicamente es un sistema que termina siendo regresivo. La simplificación tributaria que muchas veces nos quieren tentar con hacer es básicamente eso, simplificar para que todos paguemos exactamente lo mismo y que se muestre como una igualdad algo que termina siendo regresivo. La política de erogación pública también, ¿no? Bueno, tenemos esta cantidad de recursos y esta cantidad de recursos, ¿a qué las vamos a disponer? A la educación, a la salud, a las viviendas, a las represas, a disminuirles los impuestos a todos los proyectos productivos nuevos. Bueno, es una discusión que entre todos tenemos que dar y para eso, para estos dos temas, es central la discusión de los presupuestos. Cuando no se discuten los presupuestos en los ámbitos legislativos, la verdad es que es muy difícil poder definir hacia dónde van los recursos, ¿no? Porque, sobre todo en países como Argentina, que tenemos inflación, cuando el presupuesto anterior, que es lo que se prorroga porque está permitido por ley, generalmente hay recursos en excesos por esa inflación y nadie los discute. Entonces, hay una libertad en exceso que no está siendo legislada.
en favor del modelo que nosotros queremos aplicar. Las políticas laborales tienen también que ver con lo que nosotros llamamos la rama de distribución en las finanzas públicas, que son las regulaciones, ¿no? ¿Cómo hacemos para regular esta economía, para no trabarla, que se generen puestos de trabajo, pero que efectivamente colaboren a que los trabajadores participen mejor en esta generación de riqueza? Y un tema que es fundamental, que viene siendo trabajado en Argentina y muchos de ustedes seguramente lo conocen, que tiene que ver con la economía popular. Hay mucha economía informal. En Argentina hoy se estima que aproximadamente 42% de los trabajadores está en situación informal, y esto, por supuesto, es un tema que tenemos que abordar con seriedad, con compromiso y con respuestas que por ahí no conocemos, pero es sentarnos, pensarlo y pensar hacia dónde queremos que vaya esa economía, siempre pensando también, yo tengo como medio una obsesión con el tema de la inteligencia artificial y la robotización, pero tenemos que pensar en eso porque si no van a haber muchos bolsones de pobreza más de los que hoy tenemos en Argentina. Y todo esto tiene que ser pensado en materia territorial. Argentina es el 8º país del mundo en materia territorial. Si nosotros no pensamos las oportunidades que tiene cada uno de los territorios en Argentina, cada uno de los territorios de la provincia de Buenos Aires, ¿qué puede aportar para esos objetivos de justicia social, de una matriz productiva más compleja, en definitiva, de generación de puestos de trabajo? Es muy difícil que podamos planificar nuestra economía. Bueno, acá les dejaba un poquitito la inteligencia artificial, en qué puede ayudar. Yo supongo que cada uno de ustedes lo trabaja a diario. Yo contaba hace un ratito en la previa que yo utilizo mucha inteligencia artificial para tener cortitos a mis alumnos, por ejemplo. La verdad que da buenos resultados, es útil. Tampoco hay que crear todos los espejitos de colores que tenemos hoy en día, pero sí saber que ya hay muchos experimentos en donde hay producción, empresas enteras, en donde se experimenta solo con robótica y con inteligencia artificial. Esto hoy está sucediendo y se aplica la inteligencia artificial en muchas partes del mundo. Seguramente ustedes lo han visto en algún video de YouTube, pero por ejemplo, en muchos aeropuertos en el mundo hay reconocimiento facial a través de inteligencia artificial, y ese reconocimiento facial nos dice, bueno, tenés que ir a tal puerta, individualizado. No es que uno tiene que ir hasta un televisor y ver, sino que individualizadamente se dirigen a cada uno de nosotros para indicarnos hacia dónde tenemos que ir. Las herramientas en educación también tienen que ver mucho con eso. Y por supuesto la inteligencia artificial nos va a ayudar a ser mucho más eficientes a cada uno de nosotros. Pero tenemos que pensar cómo hacemos para incorporar a toda la población a este nuevo desafío laboral que vamos a tener. La distribución logística hoy. También en Argentina está como muy hablado el tema de los paquetes que compramos los argentinos en el exterior. Buena parte de los que pueden comprar en el exterior. Y bueno, todo eso se hace con una logística que está diseñada con inteligencia artificial. El monitoreo del cultivo es algo también sumamente interesante. Argentina está en la frontera del conocimiento y empuja la frontera del conocimiento a nivel mundial en materia agropecuaria. La verdad que el desarrollo agropecuario de Argentina es tremendo en materia de robotización y de inteligencia artificial. Cuando alguno, si tiene la posibilidad de ir a alguna de estas ferias que se producen en donde los productores muestran las maquinarias que utilizan, la verdad que es impresionante. Uno ve por ahí máquinas enormes que son como si fueran unas gigantes arañas que tienen distintos sensores que lo que hacen es medir en 25 centímetros cuadrados la cantidad de nutrientes que necesita esa tierra para determinada semilla. Con inteligencia artificial muestran la cantidad de nutrientes, lo establecen, lo aplican y ahí aplican la semilla que le corresponde a esos 25 centímetros cuadrados de tierra, por ejemplo. Y la verdad que eso se hace con inteligencia artificial. Miren, yo por ahí para terminar, contarles que me parece que todo este tema de robotización e inteligencia artificial nos va a cambiar la vida a muchos, que ojalá nos cambie la vida para bien. Pero cuando yo vivía en el Chaco, por ejemplo, cuando se hacía la desmota del algodón, más o menos trabajaban en 2-3 hectáreas, aproximadamente 5 o 6 familias para hacer el desmote de algodón. La verdad, un trabajo muy, muy duro, en donde trabajaban también muchos chicos, que por supuesto eso se fue erradicando.
Pero hoy por hoy hay una sola máquina con una sola persona que maneja todo desde arriba. O sea, tenemos que pensar en esa nueva matriz productiva. Bienvenida la robotización, bienvenida la inteligencia artificial, pero nuestra tarea desde una economía humana, desde una economía peronista, es pensar cómo vamos a generar puestos de trabajo. Muchísimas gracias. Vamos con las preguntas. ¿Podría una economía humana ser viable en un mundo globalizado o requiere un repliegue hacia lo local? Sí, siempre. No podemos perder la aspiración de que la economía se deshumanice, ¿no? Nosotros esa aspiración la tenemos que tener siempre, ese objetivo es lo que tenemos que tener. Sí tenemos que entender que es global hoy en día, hay que definir qué es global. Por eso yo decía que hoy en día hasta está medio en discusión esa palabra global, ¿no? Hoy hay mucha desconfianza entre los países y si nosotros no entendemos cómo o con qué economía nos queremos insertar en este mundo global o bilateral o multilateral, es muy difícil poder pensar esa economía humana, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener bien claro qué queremos de nuestro país y cómo queremos insertarnos en esa economía mundial. Porque si la única inserción que nosotros vamos a tener es importar peras de Egipto o tomate de China o heladeras de la India, lo que fuese, la verdad que vamos a estar muy complicados. Por eso nosotros necesitamos entender qué es global hoy en día, qué es multilateralismo hoy en día, qué es el sur global. Eso también es muy importante, los acuerdos que uno haga con países para poder afrontar esto nuevo que se viene. Pero nunca podemos perder como objetivo la economía humana. Bien, clarísimo. Y una más, antes de terminar. ¿Podrías explicar cómo la coparticipación ayuda en la igualdad y por qué no puede eliminarse? Bueno, de eso vamos a hablar en la última clase porque tiene que ver mucho con el federalismo. Pero bueno, todos los países que son federales básicamente lo que hacen es distribuir recursos entre las distintas jurisdicciones de gobierno. En Argentina nosotros tenemos municipios, provincias y el Estado nacional. Y nuestra Constitución Nacional lo que dice es que hay recursos que son de las provincias, pero que las provincias delegan la administración en el gobierno nacional. Esos recursos son de las provincias, los administra el gobierno nacional, los tiene que coparticipar. A eso se le suma también, en esa coparticipación, recursos que vienen de impuestos que se imponen en forma concurrente entre el gobierno nacional y las provincias. Pero claramente lo que hace la coparticipación es tratar de disminuir determinadas desigualdades o desequilibrios. Hablamos más cuando hablamos de federalismo fiscal. La coparticipación está establecida en la Constitución Nacional, por más que hubo una propuesta del actual presidente cuando era candidato de eliminar la coparticipación, es algo que no puede ser llevado a cabo, pero tenemos que estar atentos. Bueno, muchas gracias, la verdad que clarísimo. Así que los esperamos el próximo jueves a las 18 horas en la segunda clase del módulo 1 que va a estar a cargo de Ricardo Aronsky. Así que los esperamos a todos y todas. Un saludo para todos los que nos estuvieron acompañando desde lo virtual. Y muy felices y contentos y orgullosos de haber empezado nuevamente este curso de capacitación política. Gracias.